Bienvenidas, bienvenidos a otro evento de esta 35ª edición del Festival de Cine de Mar del Plata. Es un placer absoluto estar con todos ustedes, llegar a vuestros hogares, a vuestros lugares de trabajo, a donde sea que estén viendo este video en esta 35ª edición del festival. Como decía, un festival de cine es mucho más que simplemente proyecciones. Un festival de cine es encuentro, es relacionarse, es cruzarse por los pasillos con la gente, y es juntarse para hablar de temas, mesas, presentaciones, etcétera. Y eso es un poco lo que vamos a ver ahora. No hay pasillos, los pasillos son virtuales, los encuentros también son virtuales, pero eso no hace que la distancia sea mayor que la que tenemos habitualmente con la gente que queremos. Y esta es una mesa con gente que queremos. Y eso me parece que es lo principal, es el mejor principio. Y cuando digo gente, digo mujeres que queremos, y hablo de mujeres que vienen haciendo mucho, mucho, mucho bien al cine desde sus distintos lugares. No son gente que se dedique todas exclusivamente al cine de género. ¿Qué es el cine de género? Bien, vamos a empezar por ese comienzo para empezar a zanjear diferencias idiomáticas. El cine de género es el cine que responde a determinados cánones que son precisamente esos, los cánones de género, donde se encuentran un montón de subgéneros o subdivisiones como el terror, el cine de acción, el cine fantástico, el cine de fantasía, etc. Todo eso está enmarcado en lo que se llama cine de género, y si bien hay otros géneros, por supuesto, estos son los que más o menos se terminan denominando de esta forma como para simplificar. Otra cosa es la mirada de género. La mirada de género tiene otras implicancias y tiene que ver también con cuestiones de identidad y etcétera, y temáticas un poco más profundas que por suerte están saliendo a la luz. Y de eso, un poco de eso, pero sobre todo del cine de género vamos a hablar en esta mesa hermosa, esta mesa virtual hermosa que tenemos con gente que se dedica a un montón de cosas, pero todas relacionadas al cine y todas desde un lugar de activismo real y de pasión, que eso es lo que nos interesa. Estamos aquí por el activismo y por la pasión, y ahora vamos a conocer a las apasionadas que nos acompañan en este caso. Empiezo con Agustina Jambi Campbell. ¿Cómo estás, Agustina? Hola, Productora. Pablo. Ella Sí. ha hecho mucho cine, viene produciendo películas muy variadas, entre ellas, para ponernos específicos con el tema de género, ha producido películas como Muere, monstruo, muere, una película que estuvo en competencia en Mar del Plata, que amamos profundamente, por supuesto. Y, por ejemplo, La Cordillera, también un thriller, una película que tiene mucha fuerte reingambre en el género. ¿Todo bien, Agustina? Todo bárbaro. De hecho, me estaba preguntando qué hacía yo en esta mesa y de repente me di cuenta de que tengo bastante que bastante que ver. Sí, haciendo un repaso. Y sobre todo los proyectos que tengo a futuro, como que nunca me consideré una productora de cine de género, pero los caminos de la vida, el género se ve que abduce a la gente. Hay que decir que el género te abdujo a vos, Sí. porque sos la primer víctima de Muere, monstruo, muere. Sí, exacto, también. No es poco, sí. No es poco, es tu primer rostro, el primer rostro que vemos, no pasándola del todo bien. En la actuación, sí, fue ser degollada en el primer plano de una película, sí. Sí, sí. Y qué mejor forma para empezar una película que esa, con todo ese marco, ¿no? Bueno, exacto. Un placer tenerte con nosotros. Gracias. La verdad es que, como decía, la pasión es lo que nos está uniendo, las está uniendo a ellos, a ellas. Y Laura Casabé es la siguiente de las invitadas. ¿Cómo estamos, Laura? Hola, directora, también estuvo en el Festival de Cine de Mar del Plata el año pasado, de hecho, compitiendo con su película Los que vuelven. Además de eso, hizo La Vanija de Benavides. Bueno, ya viene, digamos, haciendo activismo, también ha actuado, también se la ha visto en alguna película como la saga de Plaga Zombie, por ejemplo, ¿no? Es verdad. De eso no hablamos, no hay que hablar de Plaga sí, Zombie. Pero claro que sí, ¿cómo no voy a hablar de Plaga Zombie? Mis amigotes de toda la vida con quienes filmé en los márgenes de todo, autofinanciados haciendo fiestas para bancar películas y con mucho amor. Lo que sí no recordaba, y es verdad, es ese momento es mi momento actoral en Plaga Zombie, que es cierto. Yo pedía que me degollen, no lo hicieron.
Eso fue malísimo, me acuerdo. Bueno, ya empezamos mal. Ya Agustina, ya viste que pone en duda su pertenencia, ya ha sido degollada en pantalla. Claro. Año con Plaza Zombie para que no me degollen. Bueno, bienvenida, un gustazo también tenerte Gracias. aquí. Tenemos también a Rocío Rocha. Rocío viene trabajando desde hace mucho en festivales de cine, ha trabajado como programadora, ha estado metida en la cocina de muchos festivales, entre ellos también ha colaborado en el Festival de Cine de Mar del Plata. Muchos de ustedes quizás la conozcan porque ha presentado películas y generalmente también películas de género. Pero un poco la idea de que esté ella aquí desde el otro lado es porque viene trabajando con una excelente iniciativa que es una distribuidora de género, una distribuidora de cine dedicada especialmente al cine de género, y trabajando en eso con un activismo delicioso. ¿Qué tal, Rocío? ¿Qué tal? Un gusto, muy contenta de estar acá en esta mesa con todos ustedes, la verdad, un placer. Y bueno, acá estoy para hablar un poco acerca de lo que es llevar cine de género a la gente, lo que más me gusta. Así de sencillo, dice, como si fuera algo al pasar, gran y encomiable tarea la de hacer eso, por favor. Gracias, Rocío. Excelente, excelente, mucha alegría. También tenemos aquí a Desiree de Fez. Ella es la integrante extranjera de esta manada. Nos da muchísimo placer tenerte, Desiree. Ella es escritora, acaba de publicar un libro que ya nos va a mostrar. Espero que tengas algún ejemplar a mano, Desiree, si no, Claro. es el momento para ir a buscarlo. Sí que lo tengo cerca. Sí, muy bien. os lo voy a enseñar, de hecho, ahora en un ratito os lo enseño. Pero aparte es un libro que yo creo que tiene mucho que ver con la mesa de hoy, porque es un libro que es sobre el miedo, pero todo contado a través de películas, y una parte importante del libro gira en torno a películas dirigidas por mujeres, porque para mí cambia mucho cómo se cuentan los miedos femeninos cuando quien lo hace es una mujer y cuando lo hace es un cineasta varón, y un poco todo eso está reflejado en el libro, con lo que me invitarais a esta mesa, aparte de porque os admiro mucho a todas, me hacía muchísima ilusión, con lo que estoy feliz. Excelente, mira, iba a introducir todo tu currículum, pero ya queremos el libro. Yo os lo quiero enviar, tengo que encontrar la manera de hacer un envío porque me hace mucha ilusión, de verdad. Aparte es como lo primero que siempre he hecho muchos libros de cine, pero más divulgativos, y esto era como un ejercicio casi de un poco de catarsis, que necesitaba contar todo eso, y bueno, y creo que es en lo que están muchas cineastas y muchos cineastas, pero sobre todo muchas chicas haciendo cine ahora de terror, con lo que quiero enviarlo, quiero que lo veáis, que lo tengáis y compartirlo con vosotras, claro. Que salga al mundo. Lo buenísimo es que el libro acaba de ser editado, fue presentado en la recién terminada edición del Festival de Cine de Sitges, con mucho éxito, y el libro está haciendo bastante ruido, deciré. Muy bien, felicitaciones. Sí, no, aparte es raro porque es verdad que no es un libro sobre cine, de hecho yo quiero un poco sacarlo de ahí porque en realidad va más de los miedos, pero sí que es verdad que yo de lo que más sé y lo que más me gusta son las películas de terror, y encontré como la forma de contarlos a partir de ahí, pero sí que es verdad que es raro que un libro que sí que toca el cine, pues de golpe haya tenido esa recepción, pero es que creo que tiene que ver con algo tan sencillo como que el miedo está ahí, lo tenemos todas, y casi todos los mensajes que estoy recibiendo van más por ahí, ¿no? Como de qué bien que contemos esto, ¿no? Que es un momento de contar cosas y que es algo que están haciendo las directoras, y Laura es cineasta y lo sabe, y Agustina como productora también, que creo que es un momento en el que estamos contando nuestras historias con una claridad asombrosa, y eso me animó a mí a contar la mía personal también a través de un libro. Qué excelente, acá está mi dinero, deme un ejemplar, por favor. Claramente se intuye desde lo que nos está contando Desiree, ella viene escribiendo en varios libros, también haciendo crítica en muchos lugares, en lugares muy variados en España, y ya nos dirá si en algún otro lugar, por favor. Y también lo que tiene como característica interesante en su conocimiento del cine de género es que viene trabajando desde hace unos años en el staff de programación del Festival de Sitges, que es, para quienes no saben, el festival más grande y más legendario, histórico, que hay por su permanencia y su trascendencia dentro de lo que es el cine de género. ¿Qué es el cine de género? Ya lo hablamos.
rebobinen cualquier cosa para retomar la conversación, y si no saben de qué estamos hablando, rebobinen toda la charla, por favor. Pero bueno, una alegría tenerte aquí, Desiree, y última, last but not least, una muy buena frase que se dice en inglés, y en castellano vendría a ser como algo así como última, pero no por eso menos, la querida también María Fernanda Mujica. María Fernanda viene trabajando desde hace mucho tiempo en muchas publicaciones, trabajó hace mucho tiempo en la organización de festivales de cine, también viene escribiendo desde hace mucho en La Nación, tanto en el periódico, en el diario La Nación, como también en La Nación Revista, haciendo muchas notas y cosas muy interesantes, pero con un fuerte activismo y con mucho apoyo a lo que es el cine de género desde siempre, lo cual nos llena de alegría y nos encanta que estés aquí, María Fernanda. Se congeló María Fernanda. Bueno, estas cosas que pasan, internet es así. Ya va a volver con nosotros, te esperamos, Fer. Bueno, presentadas todas, un gusto, un placer, gracias por estar aquí. Realmente es una mesa que tenía muchas ganas de que se dé, que llegue, más allá de mis cuestiones de horario, estaba muy interesado con que esto se haga, porque me parece que está buenísimo que hablemos de algo que está pasando, bien lo decía Desiree, y bien lo decían todas, porque están todas muy activamente en esto, ¿no? Para dejar de hablar tanto yo, simplemente quiero decir que si uno piensa en mujeres haciendo cine de género, es algo que estuvo todo el tiempo. Si uno se pone a buscar en las grandes películas de género de todos los tiempos, va a encontrar productoras, montajistas, en algunos casos directoras, y ese quizás es el tema, y eso es lo que está cambiando ahora. Guionistas, tanto las guionistas como las directoras están copando cada vez más esta necesidad de contar las historias, como bien decía, desde la mirada femenina. Pero insisto, uno piensa en Halloween y Debra Hill, sin ella, que también fue coescritora junto a John Carpenter, el director, no hubiera existido esta película. Y no solo esta película, sino muchas otras que ella produjo y en las que trabajó con un activismo absoluto. Kathleen Kennedy, productora de Jurassic Park, Gremlins, no sé, Signos, de Shyamalan, hizo millones de películas también, 106 títulos tiene como productora, y muchos de ellos son títulos de género. Digo, si uno piensa en la mujer presente en el cine de género, siempre lo estuvo. ¿Qué es lo que para ustedes está cambiando en estos últimos años? No sé si quiere empezar, Desiree, que ya medio dio una pista del asunto. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que es imposible repasar la historia del cine de género centrándonos, bueno, yo creo que en el caso, por los nombres que has citado, en el caso del fantástico y del terror, y no solo el cine, también la literatura, hay muchísimos nombres femeninos, hay muchas cineastas que son claves y que muchas han sido muy inspiradoras para todas nosotras, pero sí que ha habido un cambio brutal en los últimos años. Yo creo que estamos asistiendo al nacimiento realmente de una nueva generación de cineastas de cine fantástico y de terror, sobre todo de terror, y para mí el cambio tiene que ver con esta cosa de la mirada. Yo no sé si a vosotras os ha pasado, pero yo durante muchos años como crítica era como que cuando hablabas de mirada femenina o sensibilidad femenina, nos enfadábamos nosotras mismas, ¿no? Porque parecía que de esa forma nos estaban como un poco, como si nos estuviéramos autoexcluyendo o algo así. Y yo creo que es el momento en el que hay que reivindicar eso, ¿no? Y que realmente toda esta generación de cineastas que yo creo que empiezan a aparecer hace 7, 8 años, cuando aparece La Invitación, la película de Karin Kusama, o Babadook de Jennifer Kent, todas estas pelis, aportan una nueva forma de contar las historias y una nueva narrativa del fantástico y del terror. Y para mí el clic me lo da
comentaba un día Karin Kusama entrevistándola, que yo estaba como obsesionada con la idea de que lo que compartían todas estas directoras era como una cuestión temática, ¿no? Porque la mayoría hablaban de maternidad, hablaban de pérdida, hablaban de relaciones madres e hijas, y me dijo una cosa que me pareció muy guay, es, mira, fíjate que no es tanto algo temático, como que a nosotras no nos importa tanto contar una historia como contar lo conscientes que somos las mujeres todo el tiempo de los procesos por los que estamos pasando. Y si te fijas, Babadook, que es una peli que va de una tía que es súper consciente todo el rato que no puede asumir una pérdida y que no puede asumir una relación con su hijo. La invitación es una película de una mujer que no sabe cómo asumir la pérdida de un hijo también y le lleva a tomar decisiones catastróficas, pero es ultra consciente. Y yo creo que el cambio está un poco ahí, ¿no? En decir, ahora contamos nosotras nuestras historias, somos muy conscientes de lo que nos pasa y no nos da vergüenza, al contrario, sino que reivindicamos esa mirada nuestra y esa sensibilidad nuestra y esta necesidad de contarnos. Para mí hay un cambio de contexto importante, o sea, yo creo que todo lo que tiene que ver con Me Too, con nuevo feminismo, hace que nos sintamos más acompañadas. Yo, quizá algunas de vosotras seáis más jóvenes que yo tengo 42 años, pero yo ese acompañamiento no lo sentí hace 20 años, ¿no? Esta idea de vamos todas a una, y yo creo que en el momento en el que eso se activa y que el contexto es proclive a eso y nos vemos más acompañadas, nos vemos como con el valor de contar nuestras historias, ¿no? Y gran parte, no todas las películas de terror y fantásticas que están haciendo chicas ahora tienen una coartada ni tienen un relato detrás, hay gente que simplemente está haciendo divertimentos, pero yo sí que creo que hay ese patrón, ¿no? Como de, bueno, ahora contamos nosotras, contamos lo que nos da la gana, lo contamos con valentía y con claridad, y tiene que ver un poco con esta idea de comunidad. Una mesa como esta hace 10 años era una fantasía absoluta, o sea, hace 10 años hubiera sido todo tíos y yo en una esquina hablando, bueno, al final un poquito porque me habrían dicho, bueno, y esta rubia que estaba ahí igual podría decir algo, y claro, para mí esto supone un cambio brutal, con lo que yo creo que ha sido un cambio de contexto, fortalecer esta idea de mirada, de necesitamos contarnos, explicar nuestras historias, hablar de las cosas que nos pasan, y para mí hay un cambio también en esta idea de contar en muchas ocasiones desde la experiencia, lo que no quiere decir que sean relatos en primera persona, pero muchas veces sí historias contadas desde lo que sabemos, ¿no? Ya sea la violencia ejercida sistemáticamente contra las mujeres, la experiencia de la maternidad, la forma en la que nos relacionamos con un mundo muy masculino y muy machista, o al menos aquí en España es así, y yo creo que hay un cambio muy radical que está haciendo que haya toda una generación de cineastas jóvenes, muchas son muy jóvenes, intentando contarse y explicarse. No sé cómo lo veis vosotras, pero para mí ahora es un momento fundamental para eso, o sea, para el nacimiento de nuevas voces y esta idea de comunidad de mujeres haciendo terror. O sea, para mí es, aunque haya mujeres a lo largo de la historia, pocos momentos históricos, quizás este sea el más relevante, en el que coinciden tantas chicas haciendo terror. Es un poco mi impresión. Muy bien, acá cerramos. Tremenda exposición, sí, totalmente de acuerdo con lo que decís, Desiree, es algo que tiempo atrás una mesa como esta sí hubiese sido una mosca blanca, ¿no? Una rareza, y celebramos totalmente, por supuesto, esto, y celebramos también que las mujeres dejaron de ser las que corren del maniático con las cuchillas o la motosierra o lo que sea, y lo único que hacen es gritan, y son las Scream Queens o las Final Girls, que son las que terminan, o sea, las Scream Queens son las chicas que gritan, y mientras más gritan, más se celebra de alguna forma, y las Final Girls son las que sobreviven al final de la película, o llegan al final y se enfrentan 1 a 1 contra el villano, 1 a 1. En general, digamos, si uno piensa desde el protagonismo, las mujeres sí tuvieron mucho protagonismo desde ese lado en el cine de género, pero termina siendo algo redundante, inane y ya hasta tonto, ¿no? De alguna forma. No sé cómo lo ves vos, Fernanda. Sí, me encantó todo lo que dijo Desiree, pero especialmente lo del tema de cómo las mujeres somos muy conscientes todo el tiempo de los procesos por los que pasamos. Y esto del miedo, como que sí, en esto de la mirada femenina, ¿no? Antes la mirada femenina, esa que decía Desiree, nos enojábamos cuando se hablaba de eso,
nos enojábamos porque era en general, que tenía que ver como con la que llaman chick flick, que yo odio ese término, pero bueno, que puede ser comedias románticas o películas tipo Legalmente Rubia, por ejemplo, o las películas de época, se suponía que eso era lo femenino. Y en cambio esto es otra cosa, y creo que las mujeres estamos muy conectadas con el miedo. No es que los hombres no sientan miedo, sino que ya hasta culturalmente se supone que no debía, o se suponía que no debían sentir miedo. Creo que estamos un poco mejor ahora con ese tema, pero las mujeres sí, somos muy conscientes todo el tiempo de eso, y además porque el mundo es muy amenazante para nosotras realmente, entonces lo vivimos muy en carne propia y somos conscientes de eso. Me parece que es interesante cómo las mujeres que escriben y dirigen cine de terror, en general hablan esto del miedo como una parte de la vida, como un proceso emocional, y no algo para asustar, ¿no? No está con la película construida para asustar al público, aunque sí, obviamente después usan los trucos, digamos, que se usan para asustar al espectador, pero es contar algo desde el miedo, que está relacionado con el miedo de otra manera. Incluso creo las que son como más divertidas, si se quiere, o como apuntan a otra cosa. Pero me parece que están más cercanas a esa raíz de lo emocional y no de construir una cosa para asustar. Otra gran exposición, sin duda. Bueno, alguien que ha hecho desde hace nada, como decía, con su película Los que vuelven, es Laura, que un poco la otra vez hablábamos en otra de estos eventos virtuales, y un poco lo que contabas, Laura, y que me parecía muy interesante, porque sé que es así, conociendo la raíz del proyecto anterior, y sobre todo tu acercamiento al cine de género, es el terror como medio para contar otras cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves vos desde el lado de la narración, desde la realización, perdón, del cine? Sí, absolutamente. Yo lo que quiero retomar quiero retomar sobre algo que estaba diciendo, antes de responderte eso, me parecía muy interesante, y también retomar la película de Babadook al respecto de lo que sucede ahora, de esto de las mujeres haciendo terror, que es también, aparte, que a mí me parece interesante, sobre todo, por ejemplo, con Babadook, poner en crisis la idea romantizada de la maternidad, también es algo que me parece muy femenino y que sucede. Es aterrador criar, es aterrador un embarazo. Entonces, digo, yo he visto en muchos relatos femeninos, por ejemplo, en términos de la maternidad, y puntualmente en el caso de Babadook, que es una película excelente, y que un poco plantó bandera quizás porque fue de las más populares, mucha valentía y esa necesidad de que solamente podría haber sido contada desde esa mirada, desde la mirada de una mujer. Y había algo de esto que decían antes las chicas, de ser conscientes de los procesos y de que es cierto que vivimos en un contexto amenazante. En mi caso, como siempre estuve vinculada, como soy camarógrafa de chica y estuve vinculada al cine de género, era un mundo de hombres. Hoy cambió un montón, pero lo que decía Desiree de la mesa es la historia de mi vida, un montón de tipos y yo ahí. Y era un clásico, digo, pero entonces, y es cierto que es amenazante, y salir a la calle es amenazante. Bueno, digamos, ahora yendo sobre el tema de los que vuelven, sí es cierto que, y también un poco en consonancia con lo que decía María Fernanda, entender el terror como algo más profundo, no solo como la cáscara. A mí nunca me interesó contar una película de terror, sino en realidad, en cualquier caso, porque servía para explorar los miedos colectivos muchas veces que traen los contextos sociales y también los propios miedos femeninos. Entonces, pero sí me interesa el terror como lenguaje. Eso es como algo que, no puntualmente como tema, pero sí como lenguaje para poder hablar de otras cuestiones. En el caso de los que vuelven también está el tema de la maternidad, sin duda, que atraviesa la película, y es el eje central, o es uno de los ejes centrales, pero sí me parece como muy interesante porque el terror además tiene algo que es verdad que es medio catártico, y también creo que hay algo medio de exorcizar. Estamos todas ahora poniendo nuestros personajes femeninos, ¿no? Como si estuviésemos exorcizando este demonio de años y necesitáramos seguir construyendo y deconstruyéndonos y repensándonos, que tuvo que ver con el pensamiento hegemónico, con nuestra crianza, etcétera. Entonces, por eso me parece muy interesante el terror, o me gusta abordarlo como lenguaje.
por esta idea de que permite ser catáctico y exorcizador, y es un momento que es lo que veo un poco también en lo que he visto de películas, no sé, se me ocurre Crudo, de Julia Ducournau, que es una película que también estuvo en Sitges que hablaba en ese caso de un coming of age y la adolescencia, y lo que representa ese momento también para las chicas. Entonces, bueno, nada, celebro mucho este momento. Bien, No, perfecto. aún algo que está pasando, que hay muchísimo camino por recorrer, pero incluso en mesas de varones, donde son todos varones, si hay una mujer, es como la mujer, y lo digo desde mi lugar de productora, dialoga con esas ideas y dialoga con esas narrativas y desde qué lugar. Y lo veo no solo en mi lugar desde productora, que he producido varones mayoritariamente, sino lo veo en colegas que están en rubros técnicos. Digo, hay una paridad distinta, que todavía falta muchísimo camino por recorrer, pero que sin duda hay algo que está sucediendo, y yo me siento absolutamente par con los directores con los que trabajo. Y entiendo la producción como un rol totalmente creativo y artístico, y siento que las películas que hacemos en La Unión de los Ríos, sean escritas o dirigidas por hombres, son también mi obra como productora. Entonces, de alguna manera, los elementos fantásticos o los elementos de género que se fueron introduciendo en las películas son algo de lo que yo también soy parte. Totalmente, y eso es lo que me parece también. Creo que en nuestras películas no hay una vocación hacia el género, digo, no hay una intención manifiesta, digo, creo que no hacemos películas de terror, pero hay algo que empieza a pasar, digo, y sí, elementos fantásticos que se van introduciendo desde Los Salvajes, desde una de las primeras películas que hicimos, la primera de Alejandro, La Cordillera, que has mencionado, de Mitre, Muere Monstruo Hombre claramente, pero después la próxima película de Mitre, que estamos terminando ahora, Pequeña Flor, sobre una novela de Yossi Abilio, es una película donde, entre otras cosas, el protagonista mata repetidamente a su vecino, y ese vecino resucita, y ese ritual de muerte y resucitación es un ritual de amistad, pero eso es un elemento más de una película que habla de muchísimas cosas, y habla de la crisis de una pareja con la llegada de la paternidad-maternidad. Digo, entonces, empezó a aparecer en la filmografía de La Unión de los Ríos que los elementos fantásticos y los elementos de género en general son vehículos para otras cosas. Es y que eso me resulta fascinante, siendo que yo no vengo de esa tradición, o sea, ni cinéfila, ni práctica, ni pragmática, o sea, nunca me consideré, pero de repente, y tenemos en carpeta un proyecto, un western, una película de zombies, una película de terror puro y duro, una película sobre mutantes, de repente mi futuro empieza a ir por ese lado. De todos modos, hay una cosa que yo he detectado este año en Sitges y que me tiene muy enfadada, y es que yo creo, como Laura y como Agustina, que sois las que habéis intervenido, y Fer también lo comentaba antes, esta idea del terror como lenguaje, o el fantasía como lenguaje, o el western, o cualquier género puro, pero se está como generando una corriente que me tiene muy enfadada y que he notado mucho en el festival, de golpe un poco hablar de esta etiqueta como del terror sin terror, ¿no? Como diciendo que hay gente que utiliza recursos del cine de terror, pero en realidad lo que están es contando dramas sobre la maternidad, por ejemplo. Hablo de pelis tipo Amulet, o el caso de una película como Saint Maud, que es como una de las pelis gordas dirigidas por mujeres este año. Es como, bueno, pero esta tía en realidad no le mola el terror, en realidad quiere contar una movida de una tía que tiene una crisis, no sé qué, y eso me tiene muy enfadada, porque me parece otra salida un poco machista y que refuerza esta idea como de terror como algo que realmente viene del macho, y es así, es que casi todo el cine de terror parte de ahí, y entonces es como, ostras, no podemos dejar que nos desactiven de esa forma, ¿no? O sea, tengo un poco la sensación esa, ¿no? No, en realidad va otra tía contando su movida con la maternidad, y es una peli de terror puro, que aparte tiene todo ese respaldo detrás. Y habrá directoras que hagan pelis tipo Slacks, que es una peli de unos pantalones asesinos, y estará bien porque será una peli de género en otros códigos distintos,
pero no hay que dejar un poco que nos tumben esa idea, ¿eh? Y yo lo empiezo a notar como una especie de rechazo o un poco de desconfianza. Igual a ti, Laura, te ha pasado presentando la peli o por cómo, como de, ¿en realidad os gusta el terror o cogéis el terror como escenario para contar vuestras historias? Y me parece profundamente injusto. Y es muy injusto porque yo el otro día, discutiendo justo un colega por una peli que se llama She Dies Tomorrow, que también es una peli para mí de fantástico puro, pero que va de los miedos y demás, me decía, es que claro, los clásicos de la historia del cine de terror no necesitaban una coartada, y es como, ojo, o sea, no es verdad, porque una peli como Amenaza en la sombra, o una película como El exorcista, sin ir más lejos, o La semilla del diablo, son pelis que no son pelis simplemente de sustos, ni mucho menos, sino que son pelis que tienen un pozo emocional, una construcción de personajes femeninos, en ese caso escritos por hombres, pero el bebé de Rosemary. Claro, es que es una pasada, o sea, para mí es como, de hecho a mí en el libro se me planteaba la duda de, o sea, un libro que reivindica a la mujer con todas sus fuerzas, ¿cómo meto yo una peli de Polanski? Y es, pues, porque es de Polanski, pero es La semilla del diablo, y La semilla del diablo es que es la semilla del diablo, joder, o sea, es que lo que cuenta, lo cuenta muy bien, ¿no? Entonces a mí eso me da un poco de miedo y por eso me encanta también cuando dices esto, Agustina, desde producción ya como... Ojo, somos muy conscientes de los proyectos que tenemos entre manos, ¿no? Y sabemos imponer esa mirada o esa sensibilidad, que estoy de acuerdo contigo, Fer, que casi cuando se habla de mirada de sensibilidad era como si le pusieras un lacito a la peli, ¿no? Era como que sensibilidad se traducía en cursi o en sensibilidad de sensible y no va de eso, ¿no? Entonces hay que ir con mucho cuidado, ¿eh? Porque es como para una vez que ganamos posiciones, nos las van a tumbar en plan con el argumento de, en realidad no estás haciendo terror, en realidad estás haciendo una peli sobre una mujer que le ha dejado el marido y estás metiendo 3 sustos y no es eso, ¿no? Es mucho más complejo, pero bueno, no sé, es igual un poco mi percepción porque me ha molestado especialmente en un año de pelis extraordinarias hechas por mujeres y de asentamiento y de multiplicación de temas y de mucho más ambición, mucha más valentía, encontrarme con esto, ¿no? De igual no son tan de terror, ¿no? Y eso a mí me pone muy nerviosa, la verdad. Yo siento al respecto eso que decís, deciré que me parece súper interesante y lo digo como una fanática del terror desde el día 1. Y me pasó un poco lo mismo incluso en entrevistas, respondiendo hace poco si nombrar a Polanski o no, más allá de que creo que El bebé de Rosemary es mi película preferida, pero es que y si el género de terror fuera quizás el que está, uno de los géneros que más está evolucionando en ese sentido, y si lo viéramos al revés, y si no lo viéramos como que por el contrario hay que tomar esa posición y entender que quizás hoy, como el género de terror está evolucionando quizás como otros géneros no tanto, yo a veces siento eso, con esta cuestión que sucede ahora al respecto de que se están corriendo los límites y se están dibujando nuevos caminos, usando quizás el lenguaje del cine de género que sea, lo siento como que es un género que evoluciona o encuentro propuestas como muy originales, que dan cuenta igual que son género fantástico. Digo terror, pero puede ser, quizás no es tanta ciencia ficción en este momento, quizás la ciencia ficción haya quedado un poco estancada, pero... Yo siento como que lo que sucede, un poco de la mano de también nuestras realizadoras y nuevas miradas, y serán miradas trans, quizás dentro de poco, ojalá, digamos, hay una crisis, digamos, hay que hacer otras, digo, el hombre ya está, hay una crisis de miradas, ¿no? Como que estamos frente a una crisis de paradigma, entonces necesitamos miradas distintas. Me pregunto si el terror no ofrece ese espacio también de poder, de evolución, porque también tiene algo lúdico. No sé, digo, reflexionaba, y ahora ya abandono, pero reflexionaba sobre esto el otro día, si no es quizás un género que se encuentra en una evolución muy interesante. No abandones porque sí, efectivamente, es así, está sucediendo. O sea, se están sumando y es un poco lo que están diciendo todas ustedes, ¿no? O sea, desde la producción, desde la programación, desde la realización, digo, hay claramente un montón de búsquedas nuevas y si uno se pone a reducir las películas clásicas de cine de terror también son, bueno, es sobre un bicho que sale y se come a la gente. Digo, puestos a reducir, todo se puede reducir, pero lo interesante es qué se hace con eso, o sea, cómo lo discursivo, digamos, siempre fue parte del cine de terror, siempre estuvo ahí, siempre, muchas veces más como un subtexto que como algo obvio, pero siempre fue necesario, porque si no las películas terminan siendo cuestiones plásticas en las cuales lo único que sucede es una repetición de asesinatos o cosas
de miedo porque hay no sé, un fantasma o un demonio. Y digo, todo eso es inane, se termina agotando rápidamente, y lo importante de todo esto es que estamos hablando de cine. El cine, más allá de sus cualidades artísticas y todo, también tiene un montón de cuestiones que intervienen a la hora de contar lo que se cuenta y de buscar qué es lo que se cuenta y cómo se cuenta eso, ¿no? Por lo cual creo que sí, efectivamente, el cine de género está mutando, como bien dice Laura. Creo que es hoy el cine que más está mutando de todos, porque si bien hay, como siempre, cositas que están de moda, no sé, en los festivales de cine hay determinado corte de películas, en el cine de Hollywood, hoy, bueno, lo que reinan son los superhéroes. Digo, hay como distintas modas o cuestiones que se van vertebrando alrededor de las formas de ver y entender el cine, pero si uno piensa en un avance real y verdadero, palpable y muy consciente, el del cine de género hoy es el mayor. Pienso en películas absolutamente despojadas de cualquier atadura, como Mandy, por ejemplo, ¿no? Que es una película que va más allá de todo y a la vez no se la puede rebatir de ningún lugar. Está bien, no estar dirigida por una mujer, pero lo que quiero decir es que hay películas que están rompiendo todo, como Muere Monstruo Muere también, que es una película que habla de un montón de temas y que elige, sí, determinados ejes que están absolutamente relacionados al género, y los utiliza de manera inteligente para construir un discurso que no necesariamente es el simplemente te voy a asustar. No sé qué opinás vos, Rocío, de toda esta cuestión que venimos hablando. Iba a ser una retoma de una retoma de una retoma, un repaso, un repaso, un repaso. Retome. Para volver a... ¿Qué es el cine de género? No, quería señalar lo de Babadook, que digamos, para mí sí es una de las películas más importantes y es realmente justamente donde se da el cambio de paradigma. Yo la vi siendo estudiante, entonces eso para mí fue como decir, bueno, yo venía mamando cine de terror desde muy chica, mucho VHS de mi pieza, mucho mis padres videoclub de culto, así que mucha película, clase B, todo, 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 todo. Y encontrarme con Babadook fue decir, bueno, pero esta es una historia que a mí me gustaría contar, y de esta forma. Y siendo estudiante fue como decir, bueno, romper un poco con todos estos esquemas que venía trabajando mi cabeza, que decían, el cine de terror es esto, y empezar a verlo de otra forma y decir, bueno, y esta película la hizo una chica. Sé que suena, digamos, pero fue hace bastante, que sé que suena como decir, bueno, la hizo una chica, pero en serio, para mí fue como toda una revelación en su momento. Y para mis compañeras también, porque era romper un poco con, yo digo, con estos estigmas, con decir, bueno, nosotras siempre nos gustó el cine de terror y ahora podemos filmarlo y podemos verlo desde otro lado y utilizar otros contextos y utilizar otros temas que son propios nuestros, o sea, como por ejemplo el miedo a la maternidad o el miedo al crecimiento, o sea, a la adolescencia, a, no sé, a una primera vez, o sea, esos coming of age que son tan, tan importantes. Siempre pienso en It Follows, que me encanta. Y me parece que ahora estoy viviendo lo que por ahí hubiera querido vivir en ese momento de estudiante, de decir, estas son todas las películas que siendo estudiante de cine me hubieran gustado ver para en algún momento, no sé, dirigir y hacer una película y que me ayuden a construir una mirada. Por eso un poco desde el lado de la distribución, que más que nada, o sea, mi compañía se llama Tanu, está muy relacionada con los Selknam, y lo que buscamos un poco es mostrar esas miradas que creemos nos hubieran gustado a nosotras cuando éramos estudiantes, acercarlas al público y ver, digamos, estos crecimientos que logramos ver. Nos encontramos con más mujeres detrás de cámara, nos encontramos con historias también un poco más federales, o sea, no es necesario adornar determinadas cuestiones o mitos locales que suceden y llevarlos a la pantalla. No necesitamos de la cosa de Carpenter. No necesitamos agarrarnos de cosas que no suceden, por ejemplo, en nuestro país, que es muy rico en mitología,
para contar algo de terror o algo fantástico. O bueno, o ver cómo determinadas historias fantásticas pueden suceder justamente en una relación de pareja, cómo se van metiendo todos esos elementos y los sueños, las pesadillas, es como que ahora siento que sí, que ese cambio de paradigma está sucediendo y que están apareciendo más historias, más miradas, y me parece, bueno, súper interesante todo lo que dijeron todas, es como que era algo que yo venía viviendo y como que ahora estoy viendo este gran rebrote que me pone muy, muy feliz. Sí. Hay una cosa muy guay en lo que dices, Rocío, porque a mí el clic este, ¿no? Como de, wow, ahora están contando cosas las chicas, me pasa mucho más mayor que tú, me pasa cuando nació mi hija, mi segunda hija, que nada más tener, es muy personal, pero realmente es que fue así, o sea, fue como cuando nació Nico, mi hija, a los 10 días la ingresamos porque se puso muy malita y ese es el único año que yo no pude ir a Sitges después de 15, 20 años yendo, porque yo iba desde la adolescencia y justo el año que yo estaba como en el hospital lidiando con todos mis miedos, que me sentía totalmente sola, desamparada, acababa de parir, estaba desangrándome, la niña se me ahogaba, no sé qué. La programación de Sitges estaba lleno de películas de mujeres y de mujeres que estaba Prevenge, estaba The Love Witch, o sea, todo eran pelis súper contundentes de tías contando sus historias, contándolas con una fuerza, con una valentía, con un arrojo, con una claridad que a mí eso me dio la vida. Fue como, ostras, aquí están cambiando las cosas. Que a ti te pase de estudiante es muy guay, porque ojalá me hubiera pasado a mí o le hubiera pasado a Laura, que también por lo que cuenta, su historia es un poco va en paralelo a la mía, ¿no? Como de chica en entorno de chicos, sus maestros son chicos, las pelis que ven son de chicos, los chicos te apoyan, pero al mismo tiempo te cuestionan. Yo me he tirado la vida escuchando, bueno, esta peli no te ha gustado porque no la has entendido, y es como, ojo, no va por ahí, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Y hasta que yo hice el clic de esto, me pilló muy mayor, y entonces que a ti te pase estudiando es muy guay, y por eso yo creo que este tipo de encuentros, como el que habéis montado, Pablo, es súper importante, porque aunque haya más voces femeninas, no hay que como decir, bueno, como ya hay muchas, ya da igual, o sea, ya están integradas, no, o sea, es importante destacar las pelis hechas por mujeres en los festivales, es importante darles voz para que defiendan sus pelis y las explican, es importante que haya mesas como esta, porque nosotras nos dedicamos a esto y lo tenemos por la mano, pero hay muchas chicas que les gusta el terror y ya está, o les gusta el cine, pero no tienen acceso a toda la información privilegiada que tenemos nosotros, pues porque nos movemos en festivales, porque escribimos en prensa, porque producimos pelis, porque trabajamos en periódicos, y entonces es muy importante que nos den el espacio para contarnos, comunicarnos, explicar por qué hacemos estas pelis, explicar por qué las analizamos desde aquí y tener derecho a equivocarnos también. Igual algunos de nuestros análisis o algunas de nuestras películas no están bien. Otra cosa que se echa mucho en cara ahora es que algunas de estas pelis la tesis es demasiado clara y me da igual, o sea, igual hay pelis incluso que rozan hasta lo paródico en ese sentido, pero da igual, o sea, es un ensayo y error, ya lo iremos ajustando, ¿no? Pero lo que para mí, es que es muy guay, o sea, realmente la idea está de ser conscientes de que estas voces existen y de no asustarnos, ¿no? Con esta idea. Igual si nos dan demasiada voz, se nos sigue viendo como una minoría. No, o sea, yo creo que es el momento en el que se nos tiene que dar voz porque nos tenemos que contar y tenemos entre todas que conseguir ese espacio para que las estudiantes que vengan después ya vengan con ese trabajo hecho y que no les tenga que pasar como a las que somos un poco más mayores de esta mesa, que hayamos tenido que rehacer el canon de películas y de directores del pasado a los 38 o a los 40, ¿no? Sino que ya pues en tu canon de pelis y de directoras y directores a los que vas siguiendo desde los 19, los 17, tal, hay directores y directoras, ¿no? Y creo que es un cambio muy guay y solo que digas eso, que a ti te pilla estudiando y eres más joven que yo, ya es como, para mí es un salto brutal, ¿no? Es como, ostras, ojalá a mí me hubiera pasado hace tiempo, y claro. Además, sumo a lo que decís, deciré que hay una cuestión de todo el tiempo, una parece que al estar inmersa en el cine de terror y fantástico hay que defenderlo, como esta cuestión de que a mí me pasó bastante, más como estudiante que trabajando, de decir,
bueno, como hace cine de terror y bueno, como que algo, como que está mal, como que no es serio lo que estás haciendo porque está inmerso dentro del terror y del fantástico, entonces no es lo suficientemente serio como para que tenga un espacio en un festival, como para que tenga una sala, cuando de repente uno empieza a ver todo el panorama y dice, bueno, pero a ver, uno abre un programa de streaming y ¿qué se ve? Y uno entra, ve una cartelera de cine y ¿qué hay? Y uno ve las programaciones de los festivales también y ¿qué hay cada vez más? Entonces, Sí, esta cuestión de ponerse firme también y decir, yo estoy cómoda haciendo terror y fantástico, es lo que realmente me gusta, o sea, y lo voy a seguir defendiendo porque a mí me pasa, digamos, lo mismo que Laura en el sentido de que narrativamente y como lenguaje es lo que más me gusta. Entonces, también es, digamos, me parece un aprendizaje constante, porque yo creo que todo el tiempo estamos aprendiendo, el decir y defender una determinada posición, de decir, bueno, no, esta película es igual a esta otra película, solo que contada desde otra forma y otra visión, pero tienen el mismo estatus, no esta cosa de por qué para abajo. Es que también creo, pensando en lo que decía Visión Nueva y lo que dijo Laura antes, de que es el género donde más hay cambios y como transformaciones, que se está como actualizando todo el tiempo, creo también que tiene que ver con esa como marginalidad que tiene el género, ¿no? O sea, bueno, es algo menor, dejalas a las chicas que hagan una película, no importa. En un punto hay como una cosa que dio lugar a que puedan aparecer nuevas miradas y se prueben cosas distintas. Me parece que eso hay que aprovecharlo. También un poco, otra cosa que decía antes bueno, después están diciendo, bueno, pero esto no es terror, es como que quiso contar un drama y con algo de terror. Me parece que también está relacionado a esa marginalidad del género, ¿no? Como, bueno, o no nos lo tomamos, entonces no nos lo tomamos en serio, es una pavada de asesinos seriales y fantasmas, o sea que es eso, pero bueno, es eso, tampoco si vos haces algo que tiene un drama, y la verdad es que los que dicen eso no entiendo qué películas vieron de terror, porque tienen que haber solo visto Sé lo que hicieron el verano pasado, porque si no, o sea, te pones a ver algo como Venecia Rojo Shocking, por ejemplo, para mí una de las mejores películas de terror de toda la historia, y que o sea, eso no es un drama, no lo podemos meter en el terror porque el terror es como algo menor. Ahí creo que hay una ensalada de cosas de las que la gente creativa, como Laura, como Agustina, se van aprovechando y pueden meter eso y sigan haciéndolo. Lo que decía Fernanda, que yo, por ejemplo, a Alejandro, que es amigo mío, nunca se lo he dicho, en plan, para que tampoco se le suba la cabeza o así, pero sí que me gustaría decírselo a Agustina, que para mí Muere, monstruo, muere tiene dos cosas. Es que es una peli, o sea, tiene muchas cosas, pero dos ideas que a mí me encantan. Y es que lleva incorporadas dos de las cuestiones que estamos analizando en esta mesa. Una es la ruptura entre el cine de autor y el cine de género puro, ¿no? Es una peli que todo el rato se está cuestionando ese choque, ¿no? En plan, ¿es una peli de género puro? No es una peli de género puro, es una peli de autor que podría ir a Cannes, es una peli de terror que podría ir programada en oficial a Sitges, o sea, es una peli que todo el rato lleva ese cuestionamiento dentro y eso me parece interesantísimo. Y por otro lado, también es una peli que va en construcción toda esta reflexión sobre el otro género, el femenino y el masculino, ¿no? Y el hecho de que el monstruo, y aquí hago un poco de spoiler, tenga un sexo indefinido, ya me parece interesantísimo, ¿no? Porque, ¿no? Igual, digo, a mí una de las experiencias más lindas de Muere, monstruo, muere como productora tiene que ver con las audiencias reales, digo, y donde todas estas discusiones teóricas desde nuestros lugares privilegiados y desde nuestros conocimientos, o en mi caso, desde el desconocimiento total del cine de género, digo, las proyecciones de Muere, monstruo, muere, digo, nosotros que venimos, bueno, estamos en Argentina, ahora estamos en medio de una pandemia, o sea que no hay exhibiciones públicas, por eso estamos acá en un festival virtual, pero bueno, es una situación muy precaria la de la distribución y la exhibición de cine, a ver, no hegemónico, porque yo ya no sé ni qué es el cine independiente, no sé qué es el cine. Digo, todas esas definiciones, bueno, nosotros tuvimos, básicamente, Muere, monstruo, muere en la ciudad de Buenos Aires, se estrenó en
en varias salas, a los pocos días quedó solo una, el Gaumont, una sala pública, y sucedió un fenómeno que yo digo, nunca esperé, que es muchísima gente joven iba y llenaba la sala grande del Gaumont día tras día en funciones que excedían la cantidad de público de nuestra van premier, o sea, de nuestras invitaciones. Y todas esas cosas que quizás yo digo con culpa, decía, ay, esta película la va a entender alguien, no la va a entender la gente, ¿viste? Mi papá vino a Mar del Plata y se fue sin saludarme, ¿viste? ¿Qué va a pasar con esto? Digo, y de repente veía, es como si de repente hubiera habido 1000 Rocíos, digo, en la sala, tipo yendo al Gaumont y encontrándose con algo que entendían, o sea, un público muy sofisticado, o sea, un público muy generoso, un público muy ansioso de ser desafiado, de ver cosas nuevas, de pensar, o sea, un público no hegemónico. Entonces, cuando Fer dice de la marginalidad, bueno, la marginalidad sí, pero la marginalidad, gracias a Dios, está tomando, se está visibilizando, se están uniendo, no sé si es un fenómeno de redes sociales o qué, digo, Ale creció en Tunuyán, viste, en el videoclub, vino viendo cine de género en VHS, en la casa, se juntaba con un par de amigos. Bueno, ahora esos amigos que se pueden juntar, digo, a ver cine, de repente son cada vez más, digo, y cada vez más, digo, hay más diversidad, hay más pluralidad, digo, entonces para mí eso fue una cosa de las más lindas. Digo, bueno, yo nunca fui a Sitges, pero fui con Muere Monstruo Muere al Fantastic Fest en Austin. Era mi primera vez en un festival de cine fantástico, digo, y quedé pero completamente alucinada, o sea, con el fervor de la audiencia, digo, y digo, no es que uno se ponga a hacer cuentas como productor y decir, bueno, acá no sé qué, pero la cuenta que uno hace es que ese cine, que en algunos ámbitos es considerado como difícil, no lo es. Digo, para nada. Digo, nada, creo que es un momento muy bueno. Digo, y la pandemia también ha demostrado, digo, que hay audiencia para las propuestas más radicales. Digo, muchos cineastas que han liberado sus películas, muchos cineastas que han puesto a disposición las películas en cosas on demand, por poco dinero. De repente es increíble la cantidad de gente que está viendo películas que antes tenían el mote de como que no las ve nadie. Bueno, en Argentina lidiamos mucho con eso, ¿no? De películas carísimas que no ve nadie, que no entiende nadie. Bueno, los que no entienden son los que dicen eso, ¿no? Ahí tenés Muere Monstruo como prueba de que sí. Es una película que se sigue viendo, entonces eso también, digo, para mí es un proceso de aprendizaje y se sigue discutiendo de una manera completamente fervorosa. Digo, y 1 año y medio después, y ahora se va a estrenar en Chile, y se va a estrenar en el Reino Unido. Hace poco hicimos una proyección en el Malva, o sea, o encuadrada por el Malva, con un live de Alejandro, con Santi Calori, que hacían una charla, y la vieron 2.500 personas en una noche, 1 año y medio después de estrenada la película. Digo, no sé, no sé, me parece que cuando los circuitos de exhibición tradicionales se están polarizando y se están concentrando, digo, y cada vez las salas de cine son más el territorio de los superhéroes, digo, empezaron a florecer otros espacios que van a hacer que este cine siga vivo, porque tiene una vitalidad total, una capacidad de reinventarse y de regenerarse, y hay una audiencia que está esperando sentirse identificado con la narrativa, con la mirada, digo, y ahí también digo, como mujeres espectadoras, digo, como es que... Mira, es muy bueno lo que decís, y es muy bueno llevarlo también al lado del público,
que es un factor del cual siempre hablamos, digamos, desde que siempre estamos hablando del público de una u otra forma, pero cuando uno piensa en la cartelera, un poco lo decía Rocío, semana tras semana, la única constante que hay, más allá de los superhéroes, es el terror. Claro, está cooptada por un cine de género hecho de manera automática, casi mecánica, en Hollywood o sub-Hollywood, y ese es el discurso que suele llegar a llegar a las pantallas. Pero digo, el espectador que va a comer pochoclo, que va a comer popcorn, va a la sala a ver generalmente terror, que es lo que pasó, y es uno de los géneros que mejor funcionan en taquilla, sacando los superhéroes, por supuesto. Digo, hay un montón de corrientes o estilos o búsquedas o cuestiones cinematográficas que han quedado del lado de la exhibición, tristemente, como bien decís, Agustina, pero el terror está siempre presente, y eso no es algo menor, y que de a poco esas películas cortadas con el mismo molde de Hollywood empiecen a ser cooptadas por gente como la que estamos hablando o la que está aquí en la charla, con todas estas temáticas y estas urgencias, me parece que es necesario y que de a poquito se está haciendo, ¿no? El comienzo son los festivales, y de a poco eso, un Gaumont que no deja de convocar gente, la pantalla de Cinear en Argentina, que es lo que pasó hace nada con los que vuelven, ¿no, Laura? ¿Cómo fue esa experiencia? Yo al principio cuando yo estaba por decir, yo celebro muchísimo todo lo que está pasando, inicialmente, y además aparte porque refuta ese argumento insoportable de que el público argentino no mira cine argentino, que era, para nosotros, así los que estamos trabajando hace tiempo acá, era insoportable, acompañado de cuestiones políticas y demás. La verdad es que yo al principio iba a estrenarla, inicialmente yo tenía fecha para abril de estrenar la película, y naturalmente cuando sucedió me aferré a la idea cine o nada, filmé para que se proyectara, porque además aparte, viste, el trabajo sonido, audiovisual, la verdad es que sufría con la idea de que eso vaya a transportarse a los dispositivos, que podía ir de un teléfono a una tele, quería escribirle, mandarle mails a todo el mundo pidiendo que usen auriculares y que apaguen la luz. Me agarró así como una cosa, sí. Pero la realidad es que conforme pasó el tiempo, y sucedió con los que vuelven como con un montón de películas nacionales, y en el caso también de lo que decía Agustina, de que es cierto que todavía se sigue hablando y mirando Muere, monstruo, muere, es que explotó, digamos, la pantalla de Cinear, y la cantidad de público que accedió ahora a ese contenido. Antes era imposible, yo antes... Es muy cruel la exhibición acá, y acá yo iba a estrenar en una sala en Capital Federal, iba rápidamente seguramente a quedar en el Gomón, y ahí en cualquier caso militar y tratar de, y quizás el Malva, digo, no lo sé porque ni siquiera llegamos a pensar la estrategia, porque rápidamente todo se desmanteló para nosotros. Pero de pronto esta idea de que nos obligó a generar pensamiento creativo y a cómo hacer un estreno que no sea solamente que sea en Cinear, sino cómo poder hacer, en el caso de que hicimos como lo de Fanzine, y me di cuenta que y ahora con la cantidad de charlas y demás, me di cuenta que hay la cantidad de gente que está viendo películas en Cinear es impresionante. Y con los que vuelven está pasando eso. Y la verdad que y ahora me pasa al revés, digamos, lo que al principio era una sensación de cine o nada, y haberme puesto absolutamente purista, en este momento celebro mucho que el estreno de los que vuelven haya sido de esta manera, más allá de que extraño el contacto lo que más extraño es no poder estar de ahí, charlar con el público, y que te puteen, o que lo que sea, ¿viste? Porque también está bueno, pasan esas cosas, las señoras que dicen no entendí, todo eso me pasó en Mar del Plata, o el público que generalmente los jóvenes se prenden. Eso lo lamento mucho, pero fuera de eso se federalizó la película, cualquier persona en cualquier lado de Argentina con cualquier dispositivo la puede ver, y entonces hicimos charla con Misiones, charla con Corrientes, charla que vengo ahora teniendo, y eso es maravilloso. Y de pronto me encontré ayer, por ejemplo, en el club, charlando en Corrientes, con chicos que estaban correntinos que estaban interesados y que me preguntaban sobre cine de género y qué sé yo, y de cómo filmar, y me parecía espectacular. Entonces siento como que la potencia que está alcanzando ahora el cine nacional por la pandemia me parece súper auspiciosa, y estoy muy contenta al respecto que haya sido el estreno de esta manera.
Perdón, pero estaba pensando que no, la distribución claramente va a tener que buscar como nuevos caminos, ¿no? Sobre todo, digo, del cine nacional, porque por un lado, yo tuve la suerte de ver los que vuelven el año pasado en Mar del Plata, y la verdad es que, o sea, no te quiero hacer sentir mal ahora después de que dijiste que estabas contenta, pero verla en pantalla grande, en una sala, realmente, o sea, valía absolutamente la experiencia. Entonces, pero también está buenísimo esto, que llega mucha más gente por streaming, y además el streaming está ayudando mucho bueno, a muchos géneros en realidad, pero al cine de género también. Digo muchos géneros porque también todas las películas de presupuesto medio que Hollywood ya no hace, ahora se hacen para streaming de repente, entonces también tienen su lugar. Está buenísimo porque pueden llegar a mucha más gente y eso vale la pena, pero creo que hay que encontrar alguna vuelta, también que una película esté una semana en una sala en la ciudad, bueno, no es suficiente para que se cree lo que se tiene que crear alrededor de la película. Es imposible. Lo que pasa es que es un cambio de paradigma. ¿Viste? Esto de las ventanas, del orden de las ventanas, de primero el theatrical, después la televisión, después el no sé qué, y después el home video, bueno, ahora está todo superpuesto. Y la experiencia colectiva de una sala de cine es irreemplazable, o sea, irreemplazable. No hay nada que se le parezca, o sea, todos nosotros sabemos que no, o sea, es uno de los grandes dolores que atravesamos en este momento. Digo, bueno, Desi por lo menos tuvo algunas proyecciones en cine. Sí, pude ver algo, sí. Hay que complementarla, porque yo digo, personalmente, digo, si para defender la sala de cine a una película como Muere, Monstruo, Muere, la van a ver 2.000 personas, y prefiero que la vean muchísimas personas más en la sala de cine y en todos los medios a disposición. Obvio. Yo vi, digo, el Vimeo on Demand es medio una locura, te dice el tipo de dispositivo en el cual se ven las películas, o sea, y digo, un montón de gente vio Muere, Monstruo, Muere en un teléfono. No puedo creer. ¿Cómo se puede hacer? Y está bien. Y yo veo un montón de películas en mi computadora también. No las veo en el teléfono, pero las veo en la computadora. Digo, y después eso, digo, hace que una persona que la vio en un teléfono con otra persona se juntan en Twitter, que tampoco tengo Twitter, o tengo, pero no lo sé usar, y hay algo y eso está haciendo que la película siga viva. ¿Entendés? O sea, pasarte 6 años haciendo una película para que muera después de 2 semanas de theatrical es lo más desolador, y ya no había romanticismo que me haga sostener eso. No lo había, era como decir, ¿qué estoy haciendo? Mi papá tiene razón. O sea, no. Quiero sumar hay que... ¿Cómo, Ro? No, que mientras esperamos un poco la vuelta de los cines, bueno, la distribuidora es muy joven y nos agarró plena pandemia con algunas peliculitas y esta cuestión de decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque estamos en plena pandemia, no va a haber cines, no. Y fue también sentarnos a pensar y hablar con absolutamente todos los realizadores, vía Zoom, vía Meet, vía lo que sea, siempre virtual. ¿Qué quieren hacer? Está esta posibilidad online, que hasta ahora es la única, o frenamos. No queremos frenar, nadie quiere frenar. ¿Qué quieren hacer ustedes con sus películas? ¿Qué es lo que más quieren hacer? Y absolutamente todos nos dijeron, queremos que se vea. Está bien, vamos en busca de eso, vamos en busca de que se vea. Y de ahí empezaron a surgir un montón de posibilidades, digamos, de abrir este panorama y decirles, bueno, estos son los pros, se va a ver, estas son las contras, y bueno, y puede pasar esto, y se puede cortar, y por ahí no van a tener ese feedback. Bueno, no nos interesa, queremos que se vea, listo, perfecto. Abrimos el panorama y nos sucedió algo que a mí me encanta, que es tener esta posibilidad de que no solo se vean estas producciones en diferentes partes, más que nada de Latinoamérica, y bueno, un poco por Europa y por Estados Unidos, es que ese feedback sigue existiendo, porque nos han escrito y nos han dicho, chicas, se pasó la película en tal lado, y me escribió una persona de Colombia diciéndome que la había visto y que le había parecido excelente, y en mi vida pensé que me iba a pasar que alguien de Colombia
me iba a escribir para decirme que la pasó bárbaro mirando el corto. Estoy muy agradecido. Y nos ha pasado con absolutamente todo. Preferimos que, en nuestro caso, que siga vivo, que se mueva, que se vea, no poner frenos ni trabas de decir, queremos la película, este festival, no sé, va a tener por ahí 100 personas. No, está bien, son 100 personas que van a disfrutar la película. Hola, tal, tu película va a estar en este festival. Ah, buenísimo, o sea, no nos hemos encontrado tampoco con trabas por parte de la gente con la cual trabajamos en cuanto a exhibirla. Y hablo de exhibición porque ahora es una realidad la forma de exhibición online. Y me parece que hay que aprovechar y hay que aprovechar todo lo que se genera alrededor de eso y toda la conectividad que se genera también, porque se están realizando no solo charlas, festivales, proyecciones especiales, hay una cuestión con la vuelta del drive-in del autocine que me encanta, que lo han hecho en algunos países, me parece hermoso, digamos, esa idea de ver una pantalla ahí en el auto. Algunos han ido, nos han mandado fotos por ahí de las pelis, así, gente con las bicis, o sea, es como se genera una cuestión que me parece muy, muy linda y me parece interesante también como para analizar justamente la audiencia, decir, bueno, audiencia siempre hubo, también cuánta accesibilidad le estábamos dando a la audiencia. Como que me pregunto un poco eso, cuánto realmente le estábamos dando, cuánto lugar estábamos dándole a la gente, cómo estábamos comunicándole también lo que estábamos mostrando. Y eso es como que me parece súper súper interesante, que rescato mucho y para bien esta cuestión. Bueno, muy bueno. Bueno, vamos a ir empezando a cerrar. Esto está buenísimo, yo seguiría 5 horas, chicas. Ya se los digo. Desiree, no nos mostraste el libro. Lo voy a mostrar ahora mismo. Este es el libro. Se llama Reina del Grito. Sí. Y mira, lo hago un poco por presumir, pero en parte también porque creo que hay una idea ahí, que una de las frases que aparecen en el libro, en el blurb, es de Mariana Enríquez, y cuando intercambiamos mails así para que leyera el libro y así, el texto que al final aparece en el libro, en la faja, es muy cortito porque es un texto de faja, pero envió un texto más largo y me dijo una cosa que me parecía muy bonita y que tiene que ver con todo lo que hemos hablado en esta charla, y es que cuando estás acostumbrada cuando perteneces a un entorno como el del cine de terror tan masculino, ya sea como directora, como productora, como crítica, como programadora, como periodista, eso te obliga de una forma consciente o inconsciente a observar los miedos de la pantalla de una manera distinta. Y para mí eso es clave. O sea, que realmente yo siempre he tenido la sensación de que el contexto me arrastraba, ¿no? Que el hecho de estar rodeada de hombres hacía que de alguna forma por inercia, no que me obligaran a pensar de una manera, pero yo recuerdo que cuando era joven veía películas que yo notaba que había algún tipo de quiebro en la peli que yo dudaba y discutía y pensaba, wow, aquí hay algo que no me cuadra, sobre todo cuando tenía que ver con la representación de la violencia ejercida sobre las mujeres, que de golpe decía, o sea, hay algo aquí que yo no veo claro, pero todos mis colegas me dicen que esta peli es muy guay y yo creo que está bien la peli, pero hay algo, y en ese momento no tenía como las herramientas suficientes para discutirlo, o sea, no es que me obligaran a pensar de una manera o de otra, era que yo seguía un poco la inercia esa porque toda mi formación y todo mi entorno era muy masculino en todo, en referentes cinematográficos, en apoyo profesional, en colegas, en mis mejores amigos. Yo siempre he estado rodeada de chicos, o sea, mi cambio a tener muchas amigas no es tan nuevo, igual hace 10 años, o sea, pero yo siempre he estado en un entorno muy masculino. Entonces creo que cuando haces ese clic ya además más de mayor, me doy cuenta de eso, ¿no? De que de una forma inconsciente el estar tan rodeada de una visión muy masculina de las cosas, aunque evidentemente no todos los hombres observan las cosas de la misma manera, no quiero insinuar eso, te obliga o te lleva, ¿no? Más que obligarte
a interpretar los miedos, a interpretar la violencia en pantalla de una manera distinta, ¿no? Y yo creo que eso lo estamos aplicando todas de una manera o de otra, ¿no? Ya sea haciendo pelis como Laura o Fer analizándolas, incluso Agustina, ¿no? Que reconoces, bueno, yo he producido a chicos siempre, ¿no? O casi siempre a varones, pero yo tengo la sensación de que en las pelis hay algo mío y hay mucho tuyo, ¿no? Y creo que eso es guay, ¿no? En plan, cómo ha llegado un momento en el que somos conscientes de que nuestra forma de mirar es distinta y que hay que reivindicarla y hay que apoyarla y hay que apostar todo el tiempo por ello, ¿no? No sé, creo yo. Total. Bueno, les quiero contar que con Fadel acabamos de terminar la primera versión de nuestro primer guión juntos. ¡Qué guay, qué maravilla! ¡Qué guay! Así que, sí, muy bien. Estamos muy contentos. Queremos ya. La adaptación de las aventuras de la China Iron, de la novela de Gabriela Cabezón Cámara, que es un novelón increíble, que si no lo leyeron, con el libro de Desi y las... Yo sí que lo leí, lo leí. Sí, lo leí en confinamiento, sí. Aparte hice como... Porque en esto tenéis mucha suerte, porque es que realmente no solo hay cineastas haciendo cosas muy guays en el terror, es que realmente mis escritoras favoritas de ahora son casi todas latinoamericanas y la mayoría argentinas, y todas tocan el terror de alguna manera, o sea, no necesariamente como género puro, pero en muchos casos una novela como la China Iron, jolín, va sobre la violencia ejercida sobre la mujer y sobre cómo se revela, ¿no?, la mujer en contra de eso, y lo cuenta de una forma aterradora, pero al mismo tiempo muy divertida. Pero no sé, pienso en Mariana, pero pienso en Samantha Schweblin, son escritoras que hablan de los miedos y que hablan de la violencia y que hablan de muchísimas cosas desde un punto de vista totalmente femenino y feminista también, ¿no? Aunque no necesariamente siempre sea con una tesis feminista clara o con una agenda feminista evidente, ¿no? Con lo que, jolín, yo creo que en esto que decíamos de nuevas narradoras, de cine de terror, hay que sumarle eso, o sea, la aparición de una cantidad o la consolidación, ¿no? Porque muchas de estas autoras ya llevan muchos años escribiendo, pero sí que dices, ostras, jolín, hay voces muy interesantes y se está cambiando la forma de contar los terrores y de cómo los afrontamos y cómo convivimos con ellos, los que hemos conseguido que desaparezcan, los que llegan nuevos y tenemos más herramientas para afrontar, con lo que se extiende se extiende mucho a la literatura, o sea que es un momento muy potente en todos los sentidos. Bueno, a nosotros lo que nos cautivó un poco de las aventuras de la China Iron, más allá de su narrativa y de que es fascinante, que es una novela que la agarrás y hasta que no terminás no la dejás, es eso, es esa pregunta que se hace, que si el libro fundante de la Nación Argentina es el Martín Fierro y la gauchesca y toda esa cantinela, digo, ¿qué hubiera pasado si las mujeres hubieran tenido más voz? Entonces, digo, lo que hace la novela, el procedimiento de la novela es agarrar ese personaje que en el Martín Fierro apenas si se menciona y escribir su propia aventura. Y si quizás las mujeres hubieran tenido en aquel momento más voz, y si los textos fundantes de nuestras naciones hubieran sido de mujeres, quizás no estaríamos el mundo, no solo nuestra nación, donde estamos. Sería muy distinto. Ese modelo extractivista, machista, todo eso. Y un poco lo lindo de la novela y de la película que esperemos vamos a hacer, es eso, es la esperanza, es decir, no es demasiado tarde, o sea, hay milenios de cagadas, y hay milenios de mirada hegemónica, y toda nuestra sociedad está fundada sobre miradas machistas, pero no es demasiado tarde, no es demasiado tarde para, cambiar, mañana hay un festival de artistas, escritoras acá en Argentina que se llama Primavera en Llamas, actrices, cineastas, escritoras, en contra de las granjas porcinas, en contra de la megaminería, o sea, hay que alzar las voces, hay que hablar, hay que no perder la esperanza, o sea, no está todo dicho, o sea, tenemos salvación como humanidad.
Y no aceptar esto como de la normalización, en plan como, no, ahora ya no hace falta, por ejemplo, cuando tiene que ver con esto, cuando se hace las notas de prensa de un festival, no hace falta destacar que tenemos películas hechas por mujeres, porque eso ya está más que asumido, no, o sea, no está más que asumido, de verdad, o sea, hay que insistir en eso, hay que seguir haciendo mesas como estas, hay que seguir haciendo eventos como el que comenta Agustina, o sea, hay que seguir hablando de lo que nos preocupa y porque damos por hecho a veces cuando nos animamos, ¿no? De golpe dices, bueno, pues yo qué sé, este año en Sitges un 20% de las pelis eran dirigidas por mujeres, pero todavía es un 20% solo, sí. Por lo que hay que estar ahí y tampoco obsesionarse con las cifras, es como, vale, es un 20%, pero ¿cómo es ese 20%? Pues en ese 20% hay al menos 4 de las pelis más importantes de género que se han hecho este año. Entonces, esa es la noticia, ¿no? Y eso es lo que hay que poner en valor, ¿no? En plan, estas pelis son importantes no porque estén dirigidas por mujeres, sino porque están dirigidas por mujeres que están contando estas cosas y porque las películas, una peli como Babadook, que estamos todo el rato hablando, es una de las pelis más imitadas, y lo sabemos, por hombres y por mujeres de los últimos 7, 8 años. No sé cuántos años tiene la peli, tendrá 8 o así. O sea, es una peli súper imitada, con lo que no hay que obsesionarse tampoco con la idea de la cifra, porque también podría ser que no haya tantas mujeres a las que les guste el terror, o sea, que esto es otra cosa, ¿no? Que tampoco hay que pedir que ahora todas hagan terror, pero sí ponerlas en valor y discutirlas y hablarlas, y si no puede ser proyectándolas en una sala por este cambio de paradigma, pues será de otra manera, pero hay que comunicarlas muy bien porque no... Yo no estoy muy de acuerdo con esta cosa de conformarnos, ¿no? Como, bueno, como ya nos han dado el espacio para reivindicarnos, ahora ya el trabajo está hecho, porque no es así, y porque en relación un poco a lo que decías tú, Pablo, de las pelis que acaban yendo a salas comerciales y que son las que va a ver todo el mundo y que son como cine mainstream de terror, realmente el cine hecho por directoras de terror en el cine contemporáneo, yo diría que ninguna ha roto la barrera del cine independiente. O sea, un Jordan Peele ahora o un James Wan, por ejemplo, mujer, todavía no lo tenemos en este momento, con lo que es algo que hay que potenciar y que se está haciendo. No sé, Jason Blum hace unas declaraciones hace 1 año y pico diciendo que no produce a mujeres porque no hay mujeres que sepan hacer terror. Se le echan al cuello y entonces empieza a coger a cineastas para hacer series y eso es otra. Bueno, las empieza a coger para capítulos de series, luego ya les daremos las películas, pero bueno, parece que ya les está dando las películas, ¿no? Pero quiero decir que todavía hay mucho curro por hacer y que por eso es importante... o sea, encuentros así son súper importantes, y también que tengamos como la idea esta de la comunidad esa, que yo os juro que yo cuando tenía 20 años no la tenía, también no había redes sociales, no había la posibilidad de este tipo de encuentro, y yo sé que me sentía como muy sola en esto, ¿no? Y creo que es un momento que precisamente porque somos muchas y con intereses parecidos es fundamental también para que mejore el género, que están muy bien las pelis de terror que se hacen ahora, pero todavía pueden ser mejores, y sobre todo si estamos nosotras por ahí en medio. Como bien decía y usaba ese término exacto de Siré hace un ratito, y como está sucediendo un poco en lo que están diciendo todas, creo que es muy bueno este momento porque tenemos herramientas. Tenemos herramientas para ver y entender mejor qué es lo que nos están contando, qué es lo que estamos contando, cómo y a partir de dónde. Y una búsqueda humilde de esta charla era poder brindar estas herramientas, y creo que lo hemos logrado, creo que lo han logrado ustedes, lograr herramientas para pensar un poco cómo nos sentamos desde todos los lugares, desde el espectador, desde la realización, desde todos los lugares, para hacer cine de género, entenderlo y hacer activismo. Al final, esta charla terminó siendo de activismo, y eso me encanta. Me gustaría, si tienen alguna cosita para decir, contarnos en qué están cada una de ustedes. Vamos a empezar de atrás para adelante. Fer, ¿en qué estás? ¿Cómo viene toda la situación actual en tu vida? Proyectos. Bueno, no, la verdad que con la pandemia es difícil lidiar con todo, entonces por lo menos con apenas cumplir con mi trabajo de la mejor manera posible,
ya es bastante, así que, bueno, es que sigo escribiendo en La Nación, críticas, muchas recomendaciones para todos los que están en sus casas también y que quieren ver cosas. Lo que sí me gustaría, más que hablar de lo que estoy haciendo yo, es retomar algo que dijo Desiree y que me quedé pensando justo el otro día. Participé de un curso que es para críticos, que, bueno, me invitaron, entonces hablé, y una cosa que les decía había bastantes alumnas, y era que algo que a mí me costó un montón entenderlo, y creo que por lo que dice Desiree también, que es como que tenés que confiar en tu voz como crítica, ¿no? Y me parece que también va para las realizadoras, para las productoras, en poder confiar en lo que quieren hacer, que si lo que quieres hacer es terror, si lo que quieres hacer es un híbrido, tenés que confiar en eso. Eso es lo que va a hacer que el cine siga vivo y ofreciéndonos cosas nuevas, me parece. Exacto, qué hermoso. Una cosa que me olvidé de decir en el momento que estaba haciendo tu currículum es que también sos autora publicada. Ella tiene un libro que recomiendo fuertemente que se llama Amar como en el cine, coescrito con Natalia Tresenko, que habla de otro género y que casi sería el opuesto del terror, ¿no? Pero un libro fuertemente... No estoy tan de acuerdo, ¿eh? Tienen mucha relación. Para mí son dos géneros muy viscerales y creo que, y también marginales en algún sentido, porque la comedia romántica siempre fue vista como un género femenino y por eso también fue, por supuesto, un género menor en el que no había películas importantes, supuestamente. Pero bueno, todo eso comentamos en el libro. Esta es la tesis del libro y logran argumentos muy, muy sólidos como el de recién. Muy recomendable entonces Amar en el cine. Desiree, estás ahora con la gira mundial del libro. La gira en plena pandemia, sí. Bueno. Sí. Acabas de hacer la presentación del libro en Argentina, eso ya es bueno. Exacto, no, es un poco jugada que saques un libro tan personal y al que has puesto como tanto, no sé, es como un libro que en realidad yo siento que es como muy honesto y que era el libro que sentía que tenía que escribir ahora y que creo que habla de mí, pero que habla de todas. Sí que es verdad que en un momento así es complicado. Hicimos una presentación en Sitges que fue súper chula, pero claro, ahí juego en mi campo, vamos, o sea, con amigos, con mi familia, con lo que tampoco tiene mucho mérito que fuera bien allí, pero sí que a mí me apetece como a partir del libro hacer varias cosas que estamos planeando vía, pues esto, virtual, algunas de ellas, porque creo que más que una cosa, creo que es un libro que da mucho pie a hablar de muchas cosas. El miedo es como el eje, pero también de todo este contexto del que yo vengo, muy masculino, y qué rol juega una mujer ahí, cómo luchas contra, cómo te reformulas un poco tu identidad cuando vienes de un espacio y quieres ir a otro. Con lo que yo creo que es un libro que da bastante pie a la conversación y a un poco eso, ¿no? Hablar de en qué punto estamos, con lo que seguiré haciendo, bueno, todo lo que pueda. Yo estoy encantada, estoy aterrorizada, es como muy cutre decir que has hecho un libro sobre el miedo y que te da mucho miedo promocionarlo, pero realmente creo que eso pasa cuando te implicas mucho en algo. Y en relación a lo que decía Fer, yo hice un doble clic, que uno era el de, claro que sí, o sea, yo durante muchos años, como crítica sobre todo, tenía como una especie de complejo de que mi forma de acercarme al cine siempre partía de una voluntad de comunicarme. O sea, cuando yo hablaba sobre cine o escribía sobre cine, no me obsesionaba tanto quedarme como encallada en el lenguaje, como que lo que yo quisiera explicar lo explicara con claridad. Y durante mucho tiempo se me decía como que eso era muy mainstream, era una forma de escribir muy comercial, y al final dije, ¿por qué? O sea, hay mil formas de acercarse a la escritura, a la crítica, a todo. La mía pasa por ahí. Y en el caso del libro, por ejemplo, he hecho un ejercicio que es acercarme emocionalmente a las pelis, otra cosa que siempre estaba como muy mal vista, ¿no? Y es como, ¿por qué está mal visto? Si es mi forma, es lo que me pide el cuerpo a mí ahora, lo voy a hacer así, ¿no? Y entiendo que eso pasa igual desde cualquier ángulo, ¿no? Desde la producción, desde la programación, desde la dirección, desde todo, ¿no? Y entonces en el libro ha sido como una batalla en ese doble sentido, ¿no? En plan, vale, no solo puedo contar lo que
quiero contar, sino que tengo más herramientas para hacerlo, y me he sacudido un poco esta cosa, ¿no? De por qué las cosas tienen que ser de una forma solo, hay que hacer las cosas como... Hay que un poco desacralizar el cine y acercarnos a él de la forma que nos más honesta posible y de la forma que nos guste y nos interese, sin estar tan pendientes del contexto y de lo que se supone que está bien y lo que se supone que le gusta a la gente y lo que se supone que es más serio o menos serio, ¿no? Un poco es eso. Muy clave desacralizar el cine, las artes, para eso están, para los seres humanos, ¿no? Para todos. Exacto. Desacralizar es muy importante. Hablabas del miedo que te da presentar un libro sobre el miedo. Es genial porque ya tenés material para el segundo libro. Exacto, sí. Para la secuela, ¿no? Secuela, claro. Total. No, bueno, pero es que al final yo el miedo no lo he perdido, lo único que soy más consciente de que tengo más mecanismos para trabajarlo y para convivir con él, ¿no? Pero el miedo sigue ahí, vamos, o sea, con los años que llevamos arrastrándolo nos va a costar quitárnoslo bastante, vamos. Por supuesto, pero de eso también vivimos, del miedo. Un poco todas, un poco todos. Todos. Rocío. Sí, me perdí, me quedé muy enganchada escuchando todo lo que decía Desiree y todo el tema del miedo y esto de sí, todos a veces vivimos con miedo, a veces vivimos del miedo. Bueno, no, proyectos a futuro, yo sigo ahí trabajando con un poco la distribuidora, recibimos todo tipo de películas para ver, enfocadas en el cine de terror y fantástico, por supuesto. Y lo que sí tengo, que por ahí les puede interesar, es un podcast que se llama Final Girls, que justamente analiza cine fantástico y terror. Nos dedicamos a analizar películas, a un poco hacer un juego del contemporáneo y el clásico, y revisitarlas un poco y ponerlas en discusión también. Y algo que nos gustó mucho de hacer el podcast, bueno, lo hacemos con Fiorella Valente, Florencia Orsetti y Sofía Sotomayor, fue encontrar que había mucha gente, muchos oyentes que nos decía, wow, nunca había visto Halloween. Y para nosotros era como... Y sí, a partir del podcast hemos generado como ahí un par de oyentes que bueno, que han descubierto películas que nosotras pensamos que ya estaban descubiertas, pero que nos dimos cuenta que en realidad no. Por eso digo también y apoyo la tendencia de que es necesario hablar y discutir constantemente tanto el cine clásico como el contemporáneo. Igual qué bueno es no haber visto una gran película. Yo hace poco vi The Big Lebowski. No la había visto, juro por Dios que no la había visto y fue como el mejor plan de toda la cuarentena. O sea, y durante todos estos años sabía que me esperaba algo, me esperaba un gran momento por delante y fue buenísimo The Big Lebowski. Digo, como descubrirla tantos años después, o sea, que esté intacta. Muy bueno. Muy bueno. Perdón, me olvidaba que también Desiree tenés, decinos el nombre del podcast también que haces. Sí, el mío se llama Marea Nocturna. Bien, sí, y es un podcast que hacemos con parte del equipo del Festival de Cine de Sitges y también es un podcast de fantástico y terror. Sí, sí. Bien, Marea Nocturna, Final Girls, vayan anotando, ahí pueden seguir a las chicas. Fernanda, yo sé que estás en algo. No se puede contar todavía, pero estás en algo. No, es que no, a ver si después no puedo sentir. Vamos ahí. Laura. Bueno, hablando de Mariana Enríquez, yo, digamos, en mi caso, a mí lo que me sucede es que Mariana Enríquez es como parte de mi formación, ¿no? En algún punto, porque tengo 38, digo, entonces como que la leí, no la leí cuando era bastante chica, en definitiva, los primeros cuentos, porque yo no sé, Los peligros de fumar en la cama debe ser un libro del 2014 o 3, más o menos, antes, sí. Anterior, ¿no? Y entonces yo creo que definitivamente es parte de mi formación. Entonces de fan me acerqué a pedirle un par de cuentos. No, bueno, lo cierto es que estoy desarrollando un proyecto, lo puedo decir ahora porque está en la opción de compra y todo bien, estoy desarrollando un proyecto sobre 3 cuentos de Mariana Enríquez, de Los peligros de fumar en la cama. Uno de ellos es La Virgen de la Tosquera, pero lo fusiono un poco con mi experiencia personal, va a ser una película de terror. Estoy agarrando un poco el 2001 en Argentina y es una película de adolescentes.
Qué guay, Sí, qué guay, qué guay. Verano del 2002, adolescentes en el conurbano, pero basado en 3 cuentos de Mariana, fundamentalmente La Virgen de la Tosquera. Quizás se llame La Virgen de la Tosquera y todo la película. Por ahora el guión circula a La Virgen de la Tosquera. Qué guay. Pero sí, así que en eso, por ahí escribiendo y recién ahí armando. Bien. ¿Agustina? Bueno, ya un poco conté, digo, Ujú. sí. A ver, este año íbamos a hacer 1.000.000 de cosas, y creo que sí, para la fiesta, para el año nuevo, digo, logramos 2, que es terminar Petite Fleur, que Pequeña Flor, la película de Mitre, que la filmamos el verano pasado o el invierno europeo pasado en Francia. Nosotros somos productores minoritarios por primera vez, y Didar Domery, una productora muy valiente, que fue coproductora de La Cordillera y de La Patota, lideró esta vez el proyecto. Es una adaptación de la novela de Yossi, que Santiago escribió con Mariano Ginás, y que se posprodujo íntegramente en confinados, en pandemia, de manera remota, haciendo cosas. Fue una experiencia muy extraña, porque muchas veces se piensa que porque muchos de los trabajos de postproducción se hacen en una computadora, es más fácil hacerlos aislados, y no. La postproducción también es una cosa colectiva, que tipo, no sé, el montaje hay que sentarse, y hay que tomar vino, y hay que ver la película, y llamar a un amigo, y verla, Sí, y discutirla, y charlar de otra cosa. Exacto. No es tanto más fácil. Bueno, fue una experiencia bastante extraña, donde obviamente violamos algunas disposiciones de higiene y seguridad en momentos clave, porque si no había manera. Bueno, y estamos, la verdad, es que nada, muy contentos con la película. Nada, vamos a terminarla el próximo mes, no sé cuándo. Y bueno, y llegamos a esta primera versión con Ale de Las Aventuras de la China Iron, que nuestro deadline en abril del año pasado, en marzo del año pasado, era cuando termine la cuarentena. O algo tipo, en un mes terminamos la primera versión de guión, y la cuarentena se fue extendiendo. Genial, digo, tenés tiempo todavía entonces con el deadline. Pero bueno, para mí, sí, no, igual ya la primera versión está. Y para mí, bueno, fue, a nivel personal, fue algo pendiente, porque, una de las cosas que vivimos los productores todos, creo que es muchas veces los, no sé, familiares, gente que no tiene mucho que ver con el cine, nos preguntan todo el tiempo cuándo vamos a hacer nuestra película. Y yo siempre respondo, hace 15 años que hago mis películas y no me interesa dirigir. No es que estoy esperando, que le estoy haciendo un favor a otros. Y eso cuesta mucho entenderlo, pero la escritura sí era una cuenta pendiente, sí era algo a nivel personal que había intentado hacer alguna vez. Quería hacer un melodrama y quise adaptar una novela de Manuel Puig, y no se dio, cuestiones de derechos y no sé qué, pero estaba muy envalentonada, entonces me había quedado el corazón herido con eso. Y bueno, y Ale, después de la experiencia del monstruo, que fue una experiencia muy de mucha hermandad, porque fue una película muy difícil de hacer, bueno, medio que nos enamoramos juntos de la novela esta, y me propuso escribirla con él. Entonces para mí fue como, bueno. Y hablando de miedo, sí, miedo. Miedo, y Ale todo el tiempo me decía, pero largala, escribí, no sé, animate. Y eso fue un poco uno de los motivos por los cuales se extendió tanto. Mi miedo a poner, bueno, nada, escenas, ideas en papel, y asumir que pueden ser buenas o malas, perfectas o imperfectas, pero que mejor que existan que no existan, que queden acá, tipo, ¿viste? No animarse a escribir por... entonces, bueno, esas son como las dos cosas. Creo que este 2020 nos va a dejar esas dos cosas: la película de Mitre, el guión de la China Iron, y para el futuro, bueno, mil cosas para hacer. Pero lo más importante también es que hace 43 días que no fumo, después de 27 años de fumado. También se los quiero decir, otra experiencia de terror. Pero hay que sacarse el miedo y enfrentarlo, ¿no? Hay que enfrentarlo, sí. Exactamente, sí. Exactamente. Felicitaciones por los proyectos, pero sobre todo también
por lo del cigarrillo. O sea, lo que daría en este momento por subirme al auto, irme a Mar del Plata, todo. Sin duda. Sin duda ya va a suceder en breve, el año que viene vamos a estar seguramente en persona, y si no estaremos por acá haciendo la segunda parte de Está Vivo, nuevas perspectivas del cine de género. Un gusto absoluto, como digo, me quedaría charlando horas con ustedes, pero internet, los festivales y la urgencia nos dictan que es hora de cerrar, ya me están mandando mensajes. No me mandaron mensaje diciendo que se termine esta charla, eso quiere decir que están todas muy entretenidas. Exacto. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, mujeres. Muchas gracias por el activismo, por el cariño que tienen a lo que hacen, y muchas gracias por estar acá en esta charla tan copada. Gracias a ustedes. Gracias a Muchas gracias. A Lidia, Mariana. El libro. Yo pregunto, vale preguntarlo de Ciré, bueno, está bien, después si no me interesó el libro mucho. Sí, ¿cuándo en Argentina? Es que eso... Es que justo tengo como muchos amigos en Argentina, bueno, que casi todos os conocéis entre todos, básicamente es, aparte de Pablo, por supuesto, los Diego Brothers, Diego Lerer, que creo que pues son amigos de Fernando también, Alejandro Fadel. Entonces lo que voy a hacer es que en la editorial me dijeron que hasta enero del año que viene no van a poder hacer distribución como física de los libros, pero yo creo que puedo conseguir enviar en formato, no hemos hecho todavía la edición como ebook, o sea, para leer en línea, pero vamos a hacer uno solo para colegas, así, con lo que yo os lo envío, que me hace ilusión que lo leáis. Bien. Y sobre todo por compartir con vosotros, claro. Pero de todas maneras, para todos los que nos están viendo que no van a recibirlo, lo siento, es la cuestión de ser privilegiados, como bien decían. Sí, esperamos que el libro llegue a las librerías argentinas, que son tan interesantes y siempre llenas de material muy valioso, por lo cual seguramente va a llegar. Estamos atentos, lo vamos a avisar desde todas nuestras redes, porque de eso se trata hacer activismo. Desde comunicar, desde hacer y comunicar y expandir la palabra del género. Así que muchas gracias de nuevo, gracias a todos los que nos están mirando, y nos vamos saludando, ¿les parece? Chao. Adiós.